Hace un año, gasté $15.000 para patrocinar las vacaciones soñadas de mis padres, una escapada de 3 días a Montage Palmetto Bluff con mi familia. Pero cuando mi esposa, nuestros 2 hijos y yo nos presentamos en su puerta, ya se habían ido con este mensaje: la familia de tu hermano tomará el lugar de tu familia. Son más divertidos. Ese fue el momento en que el vínculo entre nosotros se rompió oficialmente. Y fue entonces cuando recuperé todo lo que me pertenecía. Entraron en pánico 3 días después de su viaje y suplicaron perdón, pero era demasiado tarde. ¿Qué hice después de eso? Escuchemos la historia juntos. Voy a contarles exactamente lo que pasó. Hola a todos. Soy Zane, tengo 32 años. Vivo con mi esposa, Emma, y nuestras 2 hijas en Decatur, un pueblo pequeño y tranquilo a unos 20 minutos en coche de Atlanta. Tenemos una casa de 2 pisos con un pequeño jardín donde Bella y Emory suelen correr todas las tardes después de la escuela. Tanto Emma como yo trabajamos como ingenieros de software. Emma trabaja para una empresa fintech, mientras que yo desarrollo aplicaciones móviles para una startup tecnológica. Nuestros ingresos combinados son lo suficientemente estables como para vivir cómodamente sin preocuparnos por las finanzas diarias. Nuestra vida actual es verdaderamente pacífica. Todas las mañanas, después de despertarnos y preparar un desayuno sencillo, llevamos a Bella, de 5 años, y a Emory, de 7, a la escuela juntos. Bella está en el jardín de infancia, mientras que Emory ya está en 2º grado. Nuestros fines de semana en familia suelen dedicarse a actividades significativas pero sencillas. A veces organizamos picnics cortos en parques cercanos o damos paseos por el sendero alrededor del lago Stone Mountain. Ocasionalmente, nos quedamos en casa y cocinamos juntos. Emma les enseña a los niños a hacer galletas con chispas de chocolate, mientras que yo preparo la cena. Las noches de fin de semana son tiempo de películas en familia, generalmente películas animadas que disfrutamos los 4. En el pasado, todos los domingos, solíamos llevar a los niños a visitar a sus abuelos paternos en Atlanta. Pero hace un año, después de que mis padres abandonaran a mi familia en un viaje que yo financié, Emma y yo decidimos cortar todo contacto con ellos por completo. Mi historia comienza en el 60 cumpleaños de mi padre. Este fue un hito importante, por lo que papá organizó una gran fiesta. Todos los familiares y amigos estaban allí para celebrar ese día. Mi familia trajo un regalo especial para el cumpleaños de papá ese día, el último iPad. Después de observar que papá a menudo tenía que entrecerrar los ojos al leer noticias en su teléfono, pensé que un iPad con una pantalla más grande lo ayudaría a leer las noticias más fácilmente sin forzar la vista. Bella y Emory también le dieron regalos al abuelo ese día. Las 2 pequeñas habían pasado toda la semana dibujando imágenes coloridas para el abuelo con imágenes de casas, árboles y familia. Además de eso, los niños también ayudaron a Emma a hacer un pastel de cumpleaños de chocolate con glaseado de vainilla, el tipo de pastel que a mi papá siempre le encantó. La familia de mi hermano Jordan también estuvo en la fiesta. Sin embargo, llegaron con las manos vacías, solo trayendo palabras floridas y sonrisas brillantes. Jordan es 2 años menor que yo. Su familia también vive en Atlanta, a solo unas millas de la casa de nuestros padres. Desde la infancia, Jordan ha sido el niño mimado de mis padres. Incluso como adultos, mis padres priorizan a Jordan en muchas situaciones. Siempre encuentran razones para poner excusas a las acciones de Jordan, incluso cuando esas acciones no son del todo apropiadas. Sin embargo, no le presté demasiada atención a este favoritismo. Mi propia vida ya era bastante completa y feliz, así que no sentí la necesidad de competir o compararme con mi hermano menor. Después de la fiesta, cuando los últimos invitados se habían ido y la risa animada se desvaneció gradualmente, nos sentamos juntos en la acogedora sala de estar. Bella y Emory estaban exhaustas después de un largo día corriendo con sus primos, así que se habían quedado dormidas justo en el sofá. Los 2 hijos de Jordan todavía estaban sentados en la alfombra del piso, discutiendo y peleando por juguetes. En el ambiente relajado después de la fiesta, mi papá de repente compartió en un tono soñador un sueño que había estado alimentando durante mucho tiempo. Con ojos distantes, habló sobre Montage Palmetto Bluff, el lujoso resort en Carolina del Sur que había visto muchas veces en vídeos de reseñas de viajes. Después de la charla de papá, mi mamá suspiró y dijo, lamentablemente, tal vez para cuando dejemos este mundo, tú y yo todavía no podremos ir porque el costo es demasiado caro. Al escuchar las palabras de mamá,
Toda la sala de estar quedó en silencio. Jordan y su esposa intercambiaron miradas, mientras que Emma me sonrió. En ese momento, solo asentimos y escuchamos, luego nos reímos suavemente, tratándolo como un sueño distante que todos tienen. Después de unos minutos, toda la familia habló sobre cosas como el trabajo, el clima y los planes para la próxima semana. Sin embargo, el sueño de papá de ir a Montage Palmetto Bluff todavía ocupaba mis pensamientos por completo. Esa noche, después de que Bella y Emory se hubieran quedado profundamente dormidas en su habitación, Emma y yo nos sentamos juntos en nuestro familiar sofá en la sala de estar. La cálida luz amarilla de la lámpara de mesa creó un ambiente acogedor. Pero en ese momento tranquilo, Emma de repente sacó a relucir una idea que no esperaba. Con un tono suave pero decidido, mi esposa preguntó, ¿crees que deberíamos patrocinar ese viaje para tus padres? Ellos irían con nuestra familia. Al escuchar la inesperada sugerencia de Emma, la miré con ojos sorprendidos. ¿Cuándo empezaste a pensar en esto?, pregunté con un tono curioso. En lugar de responder de inmediato, Emma se levantó y sacó su computadora portátil del escritorio de trabajo. La abrió y me mostró una hoja de cálculo detallada de Excel que había preparado. Emma había calculado los costos cuidadosamente, casi $15,000 para 6 personas durante 3 días en Montage Palmetto Bluff. En la hoja de cálculo, cada gasto estaba listado: habitaciones de lujo con vistas al río, comidas en restaurantes de lujo, actividades de kayak para explorar la naturaleza, relajantes servicios de spa e incluso actividades de entretenimiento para niños. Emma incluso había calculado los costos de gasolina para conducir desde Atlanta a Carolina del Sur. Me sentí abrumado por los números en la pantalla de la computadora portátil. Aunque nuestros ingresos combinados no eran demasiado bajos, nunca había pensado en gastar $15,000 en un viaje de 3 días. Esta no era una pequeña cantidad de dinero para nuestra familia. Era equivalente a nuestros ahorros durante 4 a 5 meses o igual a un año de matrícula para Bella y Emory. Al notar la vacilación en mis ojos, Emma gentilmente puso su mano sobre mi hombro y me persuadió: sé que esto es mucho dinero, pero es el sueño de tus padres. Han trabajado duro y ahora tienen 60 años. Me quedé en silencio, pensando en lo que Emma acababa de decir. En mi mente, los recuerdos de la infancia volvieron a inundarme, imágenes de mi papá trabajando de la mañana a la noche, mi mamá constantemente preocupada por los gastos familiares. Después de unos minutos de vacilación, sopesando la lógica contra la emoción, finalmente asentí en señal de acuerdo y le dije a Emma: está bien, démosles una sorpresa. Después de mi asentimiento, Emma sonrió brillantemente. En ese momento, ambos pensamos que habíamos hecho lo correcto. La tarde siguiente, después de terminar mi turno en la oficina, conduje directamente a la casa de mis padres en Atlanta en lugar de ir a casa como de costumbre. Mi corazón latía más rápido con emoción de traerles una gran sorpresa. Imaginé las brillantes sonrisas en sus rostros cuando escucharan esta noticia. Cuando entré en la familiar casa, vi a mis padres sentados en la sala de estar viendo las noticias de la noche. Con una sonrisa confiada, les anuncié las buenas noticias. Tengo una noticia maravillosa para ustedes dos. Nuestra familia ha decidido patrocinar el viaje a Montage Palmetto Bluff que papá mencionó ayer. Inicialmente, su reacción fue exactamente lo que esperaba. La boca de mi mamá se abrió con sorpresa, mientras que papá se levantó con los ojos llenos de incredulidad. Mi mamá exclamó alegremente: ¿de verdad, Zane? No estás bromeando conmigo, ¿verdad? Pero tan pronto como continué explicando que iríamos juntos como una gran familia, yo, Emma, nuestras 2 hijas y mis padres, las expresiones en sus rostros de repente se congelaron. La mirada alegre de segundos antes de repente se volvió vacilante. Después de un breve silencio, mi mamá preguntó cuidadosamente: ¿qué pasa con la familia de Jordan? Tu hermano. Al escuchar esa pregunta, sentí que mi corazón estaba siendo exprimido. Me había preparado mentalmente para esta situación. Tratando de mantener mi tono calmado, respondí: puedes llamar y preguntarle si su familia quiere unirse a nosotros. Ayudaremos a reservar sus lugares, pero él necesita transferir el dinero primero para que paguemos. Tan pronto como terminé de hablar, mi mamá inmediatamente sugirió con una voz que sonaba como si estuviera suplicando: ¿por qué no pagas también por la familia de Jordan? Él es tu hermano. Al escuchar la sugerencia de mamá, dije directamente: este viaje cuesta mucho dinero. No puedo pagar por ambas familias.
Después de mis palabras, mi mamá se quedó en silencio y miró al suelo. Pasaron unos segundos en la atmósfera sofocante, y sentí que estaba parado en una encrucijada con innumerables caminos. Finalmente, hablé con una voz decidida. Si no quieren ir con nuestra familia, cancelaré este viaje. Inmediatamente, mi papá se apresuró a hablar con una voz de pánico. No te enojes, Zane. Tu madre no quiso decir nada con eso. Iremos. Iremos. Después de las palabras de mi papá, al ver la tensión en el aire, decidí irme justo después de eso. A lo largo del camino a casa, mi mente comenzó a vacilar. No sabía si estaba mal haber patrocinado este viaje. ¿Cómo lo manejarías si estuvieras en mi lugar después de que tus padres sugirieran que patrocinaras a la familia de tu hermano? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Esa noche, después de llegar a casa, me senté con Emma en nuestro familiar sofá y le conté toda la conversación con mis padres. Cuando escuchó la parte en que mi mamá me pedía que pagara por la familia de Jordan, Emma sacudió la cabeza con una expresión molesta. Aunque estaba enojada por la actitud de mis padres, Emma me dijo gentilmente, deberías mantener la calma. Tal vez quieren que toda la familia se divierta junta. Después de discutir durante unos minutos más, todavía decidimos seguir con nuestro plan original de patrocinar el viaje para mis padres junto con nuestra familia, independientemente de lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, justo cuando me estaba preparando para el trabajo y revisando mis correos electrónicos, el teléfono de repente sonó. Mirando la pantalla y viendo a mamá, respondí con un estado de ánimo ligeramente irritado por la conversación de ayer. Cuando contesté, mi mamá sonaba más alegre y entusiasta de lo habitual. Ella me dijo, tengo buenas noticias. Tengo un amigo que trabaja en Montage Palmetto Bluff. Puedo hacer las reservas por ti. Tan pronto como escuché la sugerencia, dudé y pregunté, ¿por qué no me dejas reservarlo yo mismo como se planeó originalmente? Al notar la vacilación en mi voz, mamá explicó con un tono cariñoso, con esta conexión, te garantizo que obtendremos las mejores habitaciones con las vistas más hermosas para toda la familia. Además, sé que tú y Emma están ocupados con dos pequeños para manejar y trabajo estresante. Quiero ayudarte a manejar estos procedimientos de reserva para que no tengas que preocuparte por eso. Al escuchar la explicación razonable de mi mamá, mi corazón se sintió cálido por su consideración. En ese momento, no tenía ninguna razón para sospechar. Tener un amigo en la industria de viajes era completamente normal, y obtener ayuda para reservar habitaciones sería conveniente. Entonces, transferí los $15,000 y completé la información personal para mi familia, los nombres de Emma, Bella y Emory, para que mamá pudiera completar la reserva de la habitación. Después de completar el procedimiento de transferencia de dinero, mamá volvió a llamar esa tarde para anunciar los resultados. Satisfecha, me dijo, todo está hecho. Saldremos el jueves en 3 semanas. Dado que Montage Palmetto Bluff en Carolina del Sur no estaba demasiado lejos de Atlanta, a unas 3 horas en coche, decidimos viajar en coche. Esto también fue más conveniente para los pequeños, y podríamos traer muchos artículos personales sin preocuparnos por el equipaje de la aerolínea. Durante las 3 semanas de preparación, el ambiente en nuestra casa se volvió más animado que nunca. Bella y Emory siempre mencionaban el viaje todas las noches con una emoción indescriptible. Todas las noches, Bella corría hacia mí y preguntaba, papá, ¿qué tipo de peces hay? ¿Puedo ir en kayak? Mientras tanto, Emory se centró en preparar el equipaje. Constantemente traía sus juguetes favoritos de su habitación, apilándolos en una pequeña pila al lado de la maleta. Cada vez que veía a Emma preparando cosas, Bella decía, mamá, necesito llevar esta muñeca para jugar con la abuela y el abuelo. Emma frecuentemente explicaba las emocionantes actividades que experimentaríamos juntos a los niños. Habló sobre viajes en kayak por la naturaleza, deliciosas comidas en restaurantes de lujo y especialmente el tiempo precioso que los niños pasarían con sus abuelos paternos. Al ver la emoción y la alegría en los ojos de Bella y Emory diariamente, mi corazón se llenó de satisfacción. Sabía que la decisión de gastar $15,000 en este viaje era correcta. Ver a los niños felices me hizo sentir que cada sacrificio valió la pena. Incluso yo mismo comencé a esperar este viaje. Después de meses de trabajo estresante, esta sería una oportunidad perfecta para que la familia se relajara y se uniera. Sin embargo,
En ese momento, no tenía idea de que en unos pocos días más, mi familia me daría un viaje que recordaría por el resto de mi vida, no por hermosos recuerdos, sino por el dolor y la traición más profundos que jamás había experimentado. 3 semanas después, el jueves por la mañana alrededor de las 10 de la mañana, llegamos a la casa de mis padres en Atlanta con estados de ánimo emocionados. Bella y Emory se sentaron en el asiento trasero, discutiendo constantemente las cosas emocionantes que experimentarían. Pero cuando llegamos frente a la casa de mis padres, la escena ante mis ojos me confundió. La puerta estaba bien cerrada y su familiar Toyota Camry todavía estaba en el garaje. Toqué la bocina varias veces, luego salí del auto y toqué el timbre. No hubo respuesta desde el interior de la tranquila casa. En ese momento, saqué mi teléfono y llamé a mis padres, pero el teléfono siguió sonando y nadie respondió. Llamé 3 veces seguidas, pero todavía no hubo respuesta. Cuando Emma me vio con aspecto confundido, miró desde el interior del coche y preguntó preocupada, ¿a dónde fueron? Tratando de ocultar la inquietud que crecía en mi corazón, sacudí la cabeza y respondí, probablemente salieron a comprar más cosas para el largo viaje. Podrían haberse olvidado de traer su teléfono o ponerlo en modo silencioso. Decidimos esperar en el auto. El tiempo pasó minuto a minuto, y el sentimiento de inquietud en mi corazón siguió creciendo. Alrededor de las 11 de la mañana, después de muchas llamadas, mi mamá finalmente contestó el teléfono. Con mi preocupación, pregunté, ¿dónde estás? Ya llegamos a la casa. Después de mi pregunta, mi mamá respondió brevemente, estoy fuera con Jordan. Al escuchar esta inesperada respuesta, me sentí confundido. Tratando de controlar mi voz, pregunté de nuevo, ¿por qué estás fuera con Jordan? ¿Qué pasa con nuestro viaje? En lugar de responder a mi pregunta, mi mamá de repente colgó. En ese momento, mi corazón pareció dejar de latir, y una sensación de inquietud surgió en mi pecho. Aproximadamente 30 segundos después, mientras todavía estaba analizando lo que mi mamá había dicho, mi teléfono de repente vibró, señalando un nuevo mensaje. Mi mamá había enviado un mensaje de texto con el contenido, la familia de tu hermano tomará el lugar de tu familia. Son más divertidos. Tan pronto como terminé de leer estas líneas, mis manos temblaron incontrolablemente. Leí y releí el mensaje muchas veces, incapaz de creer que esto fuera real. Nos habían abandonado, a las personas que habían patrocinado el costo total de $15,000 para el viaje que ahora estaban disfrutando. Sintiendo que necesitaba a alguien para presenciar esto para asegurarme de que no estaba soñando, me di la vuelta y le entregué mi teléfono a Emma para mostrarle el mensaje. Tan pronto como terminó de leer, Emma se cubrió la boca con la mano con una expresión horrorizada y susurró, no pueden hacer esto. Ella me miró con ojos llenos de simpatía, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. En mi rabia, el primer pensamiento que surgió en mi cabeza fue conducir inmediatamente a Montage Palmetto Bluff para confrontarlos y exigir justicia. Quería mirarlos directamente y preguntarles por qué podían oprimirnos. Pero justo cuando estaba a punto de encender el auto, Emma rápidamente puso su mano sobre la mía y aconsejó, no hagas eso. El dinero ya ha sido transferido a ellos, y tus padres son los que hicieron la reserva, no nosotros. Al escuchar el consejo de mi esposa, me di cuenta de que legalmente no teníamos derecho a este viaje. En ese momento, mi cuerpo se puso rígido mientras mi mente todavía estaba tratando de entender lo que acababa de suceder. El mundo a mi alrededor pareció detenerse en ese momento, dejando solo el sonido de mi respiración pesada y la mirada preocupada de Emma. Aproximadamente 5 minutos después de calmarme, volví a mirar a Bella y Emory sentadas en el asiento trasero. Las dos pequeñas todavía estaban esperando ansiosamente, preguntando constantemente cuándo partiríamos. Bella abrazó su muñeca favorita con fuerza, mientras que Emory sostenía un libro de imágenes de la naturaleza para leer en el camino. Al ver los ojos inocentes de mis hijos, sentí que mi corazón estaba siendo exprimido. No podía permitir que la traición de mis padres arruinara las vacaciones que los niños habían estado esperando durante 3 semanas, suprimiendo la ira ardiente en mi corazón. Traté de mantener la calma y pensé en opciones alternativas. Necesitábamos un lugar para ir hoy que pudiera traer alegría a los niños y ayudar a mi familia a tener unas vacaciones memorables. Emma y yo sacamos nuestros teléfonos y buscamos rápidamente resorts cerca de Atlanta. El tiempo no estaba de nuestro lado. Era casi mediodía, y la mayoría de los buenos resorts estaban completamente reservados para el fin de semana.
Comencé a sentirme preocupado después de contactar a los primeros 3 resorts y obtener respuestas completamente reservadas. Afortunadamente, cuando llamé a Barnsley Resort en Adairsville, Georgia, el representante del hotel dijo que todavía tenían una suite familiar para 4 personas. Sin dudarlo, hice una reserva apresuradamente y pagué por adelantado por teléfono. El precio de la habitación no era barato, pero en esta situación, solo quería asegurar que los niños tuvieran unas vacaciones divertidas. Después de completar los procedimientos de reserva, regresé a la parte trasera del auto y les dije a mis 2 hijas con la voz más suave posible: la abuela y el abuelo tienen una emergencia, así que no se unirán a nosotros, pero aún así tendremos un viaje maravilloso. Después de mi anuncio, Emory pareció un poco decepcionada y preguntó: ¿por qué la abuela y el abuelo no vienen con nosotros, papá? Le sonreí a la cara ligeramente triste de Emory y respondí: a veces los adultos tienen cosas importantes que atender, pero eso significa que tendremos más tiempo para divertirnos juntos. Después de eso, mi familia se alejó de Atlanta, dirigiéndose a Barnsley Resort en Adairsville, Georgia. En el camino, traté de concentrarme en conducir y charlar con los niños, pero en mi corazón, todavía no podía olvidar la cruel traición de mis padres. Debido a los atascos de tráfico en la carretera, nuestra familia llegó a Barnsley Resort alrededor de las 3 de la tarde. Después de completar los procedimientos de registro y dejar nuestro equipaje, decidimos participar en algunas actividades ligeras para que los niños pudieran relajarse después de casi 4 horas sentados en el auto. Bella y Emory estaban particularmente emocionadas por la actividad de alimentación de patos en el pequeño lago dentro de los terrenos del resort. Las 2 pequeñas se rieron cuando los patitos compitieron por los trozos de pan que arrojaron al agua. Después de eso, participamos en una corta sesión de mini golf donde Emory mostró bastante talento con sus tiros precisos. Mientras los 2 niños jugaban felizmente en el patio de recreo, saqué mi teléfono para capturar estos momentos felices para publicarlos en Instagram. Quería preservar estos hermosos recuerdos familiares. Aunque las circunstancias no eran las esperadas, pero justo entonces, cuando acababa de abrir Instagram para publicar las fotos, de repente vi una publicación de la cuenta de mi mamá. La imagen que apareció era mi mamá sonriendo brillantemente junto a Jordan, su esposa y sus hijos con el lujoso vestíbulo de Montage Palmetto Bluff como fondo. El pie de foto que lo acompañaba me hizo congelar, feliz con mi hijo y mis nietos. Gracias, Jordan, por patrocinar este viaje. Lo que me enfureció aún más fueron los comentarios debajo de la publicación. Una serie de amigos y familiares vinieron a elogiar a Jordan con comentarios como: Jordan es tan genial. Afortunado de que Jordan cuide de sus padres. Ojalá tuviera un hijo como Jordan. En ese momento, sentí que la sangre en mi cuerpo hervía. No solo nos abandonaron, sino que públicamente le dieron crédito a Jordan frente a todos los amigos y familiares para que lo elogiaran con mi dinero. En la noche del primer día, después de que Bella y Emory se habían quedado profundamente dormidas en su habitación, me senté con Emma en el balcón, mirando el tranquilo jardín del resort. Con voz decidida, le dije a mi esposa: he pensado en un plan para darles una lección a mis padres. Necesitan entender que tratarnos así tendrá consecuencias. Después de esa declaración, comencé a explicarle mi plan a Emma. Después de escuchar el plan, Emma negó con la cabeza en señal de oposición. Preocupada, me dijo: deberías calmarte. Esto podría destrozar a tu familia. Pero en ese momento, la determinación en mi corazón se había endurecido como el acero. Miré directamente a los ojos de Emma y le dije: no, esta vez exigiré justicia. Emma guardó silencio por un momento, luego asintió en señal de acuerdo con mi plan. Esa noche, decidí que el plan se ejecutaría después de que regresáramos del viaje. No quería que las emociones negativas afectaran el precioso tiempo con mis hijos. En los 2 días siguientes, Emma y yo pasamos todo nuestro tiempo en el viaje y tuvimos momentos significativos con nuestras 2 pequeñas princesas. Exploramos senderos forestales juntos, participamos en la elaboración de galletas en la cocina del resort y disfrutamos de tranquilas tardes junto al lago. Aunque el dolor todavía estaba en mi corazón, la risa inocente de Bella y Emory calmó un poco mi alma. Justo después de regresar de Barnsley Resort, fui al bufete de abogados Miller & Associates, un bufete de abogados de renombre que había investigado en línea. La oficina estaba ubicada en un edificio de gran altura en el centro de Atlanta, con un ambiente profesional y formal. Cuando me reuní con el abogado Johnson, le presenté mi situación en detalle. Escuchó con una expresión seria,
asintiendo ocasionalmente en señal de comprensión. Después de que terminé de contar toda la historia, el abogado Johnson me dijo seriamente: tiene derecho a recuperar lo que le pertenece. Lo guiaré sobre cómo ejecutar esto a través de los procedimientos legales adecuados. Después de eso, continuó explicando los procedimientos necesarios para que pudiera actuar legal y eficazmente. Anoté cuidadosamente cada paso y cada documento que necesitaba preparar. Sentado en mi escritorio en casa con el aviso oficial esa noche, me sentí inusualmente tranquilo. El texto legal serio en los papeles llevaba el poder de la justicia. Estaba seguro de que recibirían la lección que merecían, y también estaba satisfecho de que no me arrepentiría de esta decisión. Al día siguiente, después de terminar mi turno de trabajo en la oficina, no conduje a casa como de costumbre, sino que llamé a un Uber para ir a la casa de mis padres. Deliberadamente no conduje mi coche. En el camino, apreté con fuerza el sobre blanco, que contenía el aviso legal que el abogado Johnson me había ayudado a redactar. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la emoción mezclada con el dolor que aún persistía en mi corazón. Cuando el coche se detuvo frente a la casa familiar, vi que la luz de la sala estaba encendida, lo que indicaba que mis padres estaban en casa. Salí del coche, le pagué al conductor y caminé hasta tocar el timbre. Después de unos timbrazos, mi mamá vino a abrir la puerta. Cuando me vio aparecer en la puerta, mi mamá preguntó con voz sorprendida: «Zane, ¿por qué viniste aquí?». Lo que más me llamó la atención fue que no había ningún signo de arrepentimiento o vergüenza en el rostro de mi mamá. Actuó con normalidad, como si nada hubiera pasado, como si abandonar a mi familia en el viaje fuera un ligero malentendido. Justo después de eso, entré en la casa sin esperar una invitación. Mi papá estaba sentado en el sofá viendo la televisión y me miró con una expresión ilegible. Sin decir una palabra, saqué el aviso del sobre y se lo entregué. Con calma y frialdad les dije: «Este es un aviso legal». Mis padres tomaron el papel y leyeron el contenido juntos. Pude ver las expresiones en sus rostros cambiar de confusión a pánico a medida que comprendían el significado del texto legal. Después de terminar de leer, mi mamá gritó temblorosamente: «No puedes hacer esto. Somos tu padre y tu madre». Al escuchar eso, respondí fríamente: «Según el aviso, tienen 30 días para abandonar esta casa. Los he dejado vivir aquí gratis durante muchos años. Necesito recuperarla. Les pido que se vayan como se indica en el aviso». Después de mis frías palabras, mi mamá de repente se echó a llorar. Lloró mientras decía con voz suplicante: «No puedes ser tan despiadado como para echar a tus padres. ¿Dónde viviríamos? Ahora somos viejos. No tenemos la fuerza para encontrar nuestro lugar». En ese momento, vi las lágrimas de mi mamá, y sentí que mi corazón estaba siendo apretado. Pero entonces recordé la imagen en las redes sociales y la sensación de traición cuando leí el mensaje de mi mamá. Hice una pausa por unos segundos, saqué mi teléfono, abrí la aplicación y encontré la foto que mi mamá publicó 4 días antes. Sostuve la pantalla del teléfono frente al rostro de mi mamá y le dije: «¿No fue Jordan quien patrocinó el viaje? Pueden ir a vivir con él». Después de mirar la foto, mi mamá se quedó en silencio y no pudo decir nada. Se dio cuenta de que su mentira había sido expuesta. No deteniéndome ahí, fui a donde estaban guardadas las llaves del Camry, el coche plateado que había comprado y les había dejado usar durante muchos años. Tomé el llavero y les dije: «A partir de hoy, también voy a recuperar el coche». Al escuchar este anuncio, mi papá de repente gritó con voz de pánico: «Solo por un viaje, ¿nos estás tratando así?». Justo después de las palabras de papá, mi mamá intervino con voz amarga: «Somos familia. Eres tan egoísta». Al escuchar sus acusaciones, la ira en mi corazón se encendió fuertemente. Respondí con voz decidida: «Ninguna familia toma dinero de su hijo mayor para patrocinar el viaje del más joven». Sin querer discutir más con ellos, me di la vuelta y salí de la casa con el Camry sin decir una palabra más. Para ayudarlos a comprender mejor la situación, necesito explicarles sobre la casa en la que vivían. Soy dueño de esta casa en su totalidad. La compré hace 3 años con ahorros de Emma y de mis trabajos de ingeniería de software. Cuando vi que mis padres tenían que alquilar un pequeño apartamento con un alquiler relativamente alto, me sentí mal por ellos porque no quería ver a mis padres ancianos tener que vivir en una casa de alquiler y enfrentar presiones financieras. Decidí dejarlos quedar en esta casa completamente gratis.
Durante los últimos 3 años, nunca he tomado un solo centavo de ellos. En cuanto al coche, este es un Toyota Camry 2016 que usé antes de tener mi familia. Después de comprar un SUV de 7 asientos en 2022 para satisfacer las necesidades de recoger y dejar a mis hijos, les permití tomar prestado el Camry para el transporte diario. Pero ahora, cuando ya no me veían como su hijo y podían traicionarme cruelmente, iba a recuperar lo que me pertenecía. Esa noche, cuando acababa de llegar a casa, Jordan me llamó. Tan pronto como contesté el teléfono, la voz de Jordan resonó llena de rabia. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás echando a mamá y papá de la casa? ¿Eres tan cruel? Al escuchar sus acusaciones, sentí una oleada de ira elevándose en mi corazón. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sin esperar a que respondiera, Jordan continuó gritando. Mamá ha estado llorando durante horas. Dijeron que estás exigiendo que abandonen la casa en 30 días. No puedes hacer eso. Al escuchar eso, comencé a molestarme. Dije con voz decidida, si mamá y papá, y tú, devuelven los $15.000 del viaje y aceptan pagar el alquiler de la casa a $1.500 por mes, la tarifa actual del mercado, entonces reconsideraré. Cuando escuchó la cantidad de $15.000, Jordan de repente guardó completo silencio. Pude sentir su confusión. Después de un largo silencio, Jordan respondió inmediatamente con enojo. Mamá y papá me invitaron a ir. No sabía nada de eso. Después de esta declaración, Jordan colgó, dejando un largo pitido en mi oído. Además, esa noche, comenzaron las continuas llamadas de parientes y amigos de mis padres. El tío Lincoln fue el primero en llamar. El tío dijo enojado, Zane, ¿cómo pudiste tratar a tus padres así? Ellos te criaron. Luego fue la tía Victoria. A diferencia del tío Lincoln, la tía Victoria no criticó, sino que preguntó con voz cariñosa, Zane, escuché que tienes problemas con tus padres. ¿Qué pasó? Le conté a la tía Victoria toda la historia, desde patrocinar $15.000 para el viaje hasta que mis padres abandonaron a mi familia para irse con Jordan. Después de escuchar, la tía Victoria dijo en señal de apoyo, te apoyo. Hiciste lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte así, ni siquiera tus padres. Al escuchar las palabras alentadoras de mi tía, me sentí algo reconfortado. Los siguientes 2 días pasaron con continuas llamadas de parientes y amigos de mis padres. De la mañana a la noche, mi teléfono sonó con reproches, consejos e incluso amenazas. Cada llamada así me hacía sentir como si las acusaciones me estuvieran rodeando. Comencé a sentirme cansado de tener que explicar y defender mis acciones constantemente. Demasiado cansado de esta situación, decidí llamar a la tía Victoria y pedirle que organizara una reunión familiar. Quería tener la oportunidad de decir la verdad frente a todos en lugar de explicarle a cada persona individualmente por teléfono. La reunión se celebró en la casa de la tía Victoria el domingo por la noche. La mayoría de los miembros de la familia estaban presentes, desde tíos y tías hasta primos. Mis padres también fueron invitados, pero se negaron a participar. De pie ante todos, anuncié por qué decidí desalojar a mis padres de la casa y recuperar el coche. Compartí los detalles sobre patrocinar $15.000 para el viaje, el mensaje de traición de mi mamá y la publicación en las redes sociales que le daba crédito a Jordan. Después de escuchar la historia, la mayoría de los parientes mostraron sorpresa y comenzaron a comprender mi razonamiento. Muchas personas incluso expresaron su apoyo. Sin embargo, algunas personas todavía pensaban que los miembros de la familia deberían ayudarse mutuamente y saber cómo sacrificarse por el afecto. Entre ellos estaba el tío Lincoln, el hermano menor de mi papá. El tío Lincoln negó con la cabeza y dijo, todavía son tus padres. Los miembros de la familia tienen que ayudarse mutuamente y saber cómo sacrificarse. No puedes abandonarlos así. Al escuchar estas palabras, sentí una oleada de ira elevándose. Miré directamente a los ojos del tío Lincoln y le dije, mi papá es tu hermano de sangre. También es tu familia. Tú y él comparten el mismo ADN. ¿Por qué no lo acoges? Después de mi sugerencia, el tío Lincoln se opuso inmediatamente. Todavía tengo mi propia familia, mi esposa e hijos. Sonreí fríamente y respondí, acabas de decir que la familia tiene que ayudarse mutuamente. Al escuchar esto,
El tío Lincoln se levantó enojado y se fue sin decir una palabra más. En ese momento, me di cuenta de que muchas personas solo saben cómo aconsejar a otros que se sacrifiquen cuando no son ellos los que sufren las pérdidas. Han pasado 30 días desde que les di el aviso a mis padres, pero todavía se negaron a irse. Tal vez pensaron que no podría hacerles nada al permanecer obstinadamente en la casa. Podrían haber esperado que el tiempo me hiciera calmarme y abandonar mi decisión, pero calcularon mal. La determinación en mi corazón permaneció tan dura como el acero. Cuando expiró el plazo de 30 días, presenté una demanda de desalojo en el Tribunal de Distrito. Los procedimientos legales eran complejos, pero completé toda la documentación necesaria con la guía del abogado Johnson. 3 días después de presentar la demanda, se envió una citación oficial a la dirección de mis padres. Necesitaban comparecer ante el tribunal en la fecha programada para presentar sus razones para no cumplir con el aviso de abandonar la casa. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi papá con el contenido: ¿te atreves a llevarnos a los tribunales? No vamos a ninguna parte. Al leer el mensaje de texto de papá, sentí que todavía no comprendían la seriedad del asunto. Podrían pensar que esto era solo un juego, una forma para que yo los amenazara, pero la ley no es un juego. Una semana después, en la fecha del juicio, comparecí ante el tribunal con la documentación completa que demostraba mi propiedad de la casa y la evidencia de que mis padres habían sido notificados para que se fueran. Emma también vino conmigo como testigo. Sin embargo, mis padres no comparecieron en absoluto ante el tribunal. Los asientos del demandado permanecieron vacíos durante toda la audiencia. La juez, una mujer de mediana edad con una expresión seria, revisó los documentos y declaró: con base en la evidencia proporcionada y la falta de comparecencia del demandado para defenderse, el tribunal decide fallar a favor del demandante. Después de la decisión de la juez, me sentí aliviado y triste al escuchar este veredicto. Aunque había ganado el caso, esta no era la victoria que quería. Después de recibir el mandamiento de posesión del tribunal, un documento legal que me permitía reclamar la propiedad de la casa, lo presenté a la policía del condado para que llevaran a cabo la ejecución. 2 días después, recibí una llamada de la policía informándome que procederían con la ejecución a la mañana siguiente. Decidí no estar en la escena porque no quería presenciar ese momento desgarrador. Según el informe policial, mis padres fueron desalojados por la fuerza de la casa en presencia de agentes del orden. Se les permitió llevarse pertenencias personales y se les dio el tiempo necesario para arreglar las cosas. Lo más sorprendente que escuché de la tía Victoria después de que mis padres fueran desalojados fue que Jordan se había negado a dejar que mis padres se quedaran con él. Cuando mis padres llamaron pidiendo ayuda, Jordan se quejó de que su casa era demasiado pequeña y no tenía suficiente espacio para 2 personas más. Con voz enojada, la tía Victoria dijo: tus padres solo pidieron quedarse una semana para encontrar un lugar para alquilar, pero Jordan aún no estuvo de acuerdo. Dijo que su esposa no se sentía cómoda con la presencia de extraños en la casa. Después de eso, mis padres se enojaron y cortaron lazos con Jordan. Se dieron cuenta de que el hijo al que siempre habían favorecido, la persona que habían elegido para reemplazar a mi familia en el viaje, en última instancia no estaba dispuesto a ayudarlos cuando lo necesitaban. En ese momento, me di cuenta de que había perdido algo precioso que no podía recuperarse, pero al mismo tiempo, entendí que la verdad sobre la naturaleza humana había sido completamente revelada. Ha pasado un año desde que mis padres fueron desalojados por la fuerza de la casa, un año con cambios significativos, pero puedo decir que encontré la paz en mi vida nuevamente. Mi familia está contenta ahora. Bella y Emory se han acostumbrado a no tener más esas visitas estresantes a la casa de sus abuelos. En cambio, pasamos nuestros fines de semana en actividades familiares más significativas. Emma y yo sentimos que nuestro matrimonio se ha unido más cuando ya no tenemos que lidiar con el estrés de la familia extendida. En cuanto a mis padres, por lo que sé a través de la tía Victoria, actualmente se hospedan temporalmente en el garaje de mi tía. Con su amabilidad, la tía Victoria ha renovado ese espacio y les ha comprado una cama y algunos artículos necesarios para vivir. Aunque estas no son condiciones ideales, al menos tienen refugio. Hace una semana, mis padres vinieron a nuestra casa. Aparecieron el domingo por la tarde cuando jugaba con los niños en el jardín. Su apariencia era completamente diferente a la de hace un año, más viejos, más demacrados y parecían haber soportado meses difíciles. Mi mamá dio un paso adelante con ojos suplicantes cuando me vio y me dijo: Zane,
vinimos aquí esperando que dejaras atrás el pasado y nos dieras una oportunidad. En ese momento, me quedé quieto, sin responder de inmediato. En mi corazón, los dolorosos recuerdos del viaje de hace un año todavía eran vívidos. Finalmente, negué con la cabeza y dije, no puedo. Al escuchar esta respuesta, mi mamá no pudo ocultar su decepción. Dijo temblorosamente, extraño al hijo que solías ser. Después de las palabras de mi mamá, sonreí fríamente y respondí, eso se ha ido. La declaración cortó el aire como un cuchillo, haciendo que mis padres guardaran silencio. Vi que las lágrimas comenzaban a brotar en los ojos de mi mamá mientras papá bajaba la cabeza, sin atreverse a mirarme. Sin embargo, mi corazón comenzó a vacilar cuando vi su apariencia demacrada, mucho cabello más canoso, rostros demacrados y ropa vieja. A pesar de todo el dolor que había experimentado, seguían siendo los padres que me dieron a luz y me criaron. Ahora me enfrento a una decisión difícil. Una parte de mí todavía está enojada y dolida por lo que pasó. Sin embargo, otra parte siente simpatía al verlos en su estado actual. Entonces, ¿qué piensan? ¿Debería darles una oportunidad? Por favor, dejen sus pensamientos en la sección de comentarios debajo de la historia. Si esta historia toca sus emociones, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir la historia. Gracias por seguir la historia. Adiós y hasta la próxima.